Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy tendremos un estudio bíblico. Y el estudio bíblico de hoy estaremos hablando acerca de las variantes textuales en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Reina Valera que usted y yo tenemos hoy, esta es una versión Reina Valera del 1960. La Reina Valera es una traducción directa del hebreo y del griego. Ahora, los manuscritos que se usaron para hacer este tipo de traducción son los que se llaman el texto masorético. El texto masorético datan del siglo X y del siglo XI después de Cristo. Casi todos los manuscritos hebreos que tenemos representan este mismo texto masorético. El texto masorético se le llama así porque habían unos eruditos, unos escribas, traductores, que se encargaron de traducir la Biblia, pero había un problema, y el problema era que las escrituras más antiguas, las traducciones más antiguas estaban en arameo. El arameo tenía el problema que le faltaban consonantes y le faltaban vocales. Para poder traducirse a otros idiomas necesitaba tener vocales y tener consonantes. Eso es un problema lingüístico, un problema que ellos tuvieron que ponerse a trabajar arduamente para poder hacer este tipo de traducción. Allá en el año 150 a.C., los masoretas empezaron a traducir rollos y libros, como el libro de Isaías, y empezaron a traducir la palabra, y estos eruditos, escritores, se le llamaban los 70 autores, los 70 escribas. Por eso la palabra a esa versión, a esa traducción se le llama la Septuaginta. La Septuaginta viene de los 70 autores. Son 70 hombres que se encargaron de traducir la palabra. Estos 70 hombres tuvieron que tomar los escritos masoréticos y los escritos que estaban ya hechos y tuvieron que añadirle consonantes, vocales, y tuvieron que añadirle a la palabra como tal, le tuvieron que añadirle ese tipo de escritura para que pudiera ser traducida correctamente. Hubieron problemas en la traducción, claro, por eso en muchas versiones hay textos que se omitieron y textos que se añadieron. Una vez este texto se hizo lo que se llama una crítica textual. La crítica textual es aquella que estudia y que analiza y que ordena en forma correcta las traducciones. Estas traducciones se hicieron tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la crítica textual. Esa crítica textual se llama el texto recibido. Este texto recibido fue hecho para el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta Apocalipsis. El texto masorético es aquel que fue hecho para el Génesis, sucesivamente hasta Malaquías. Ambos textos, tanto el texto masorético como el texto griego, el texto recibido griego, ambos se unieron para hacer lo que se llama la Reina Valera del 60. Esta Reina Valera ha sufrido muchos cambios y vamos a verlos ahora para que ustedes vean. Primero se hizo la Septuaginta. Esta versión griega fue traducida en el año 250 al 150 a.C. Esta versión antigua fue una versión griega y en la versión griega tuvieron que añadirle sonantes, consonantes, vocales, tuvieron que arreglar el alfabeto, arreglarlo de tal forma que pudiera ser entendible para cada uno de nosotros. Luego, el texto hebreo, como se conoce el texto masorético, este texto hebreo se adaptó al lenguaje moderno que usted y yo conocemos hoy día. Se hizo la versión latina antigua de los siglos II y siglos III después de Cristo. Otra versión es la versión de Qumran. Las versiones de Qumran fueron las versiones que dieron veracidad y confirmaron que el texto masorético había sido traducido correctamente, porque los textos del Qumran
fueron los que fueron encontrados en el año 1947 en el área de Qumran, cerca del Mar Muerto. Un pastor beduino, acercándose a esas cuevas abandonadas, se encontró unos jarrones y abrió los jarrones y vio los escritos que habían en ellos. Cuando la noticia de ese descubrimiento llegó a las autoridades israelíes, los arqueólogos y hombres estudiosos de la Biblia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Israel, se dieron a la tarea de ir hasta ese lugar en el año 47 y sacar esos rollos de allí y llevarlos a análisis y llevar esos estudios directamente a la ciudad de Israel para ser analizados y poder transcribir y poder confirmar que esa escritura era real con los escritos de los masoretas. Estos textos de Qumran son tan exactos que no fallan en nada. Tienen un 99.99% de veracidad y de igualdad en todos los aspectos. Una vez en Qumran se descubren todos esos rollos, que fueron automáticamente 998 rollos que se descubrieron. Esos 998 rollos se llevaron a Israel a un museo arqueológico que lo administra la familia Rockefeller de Nueva York. Esta familia Rockefeller tuvieron a bien hacer el museo de esos rollos del Qumran. Hasta el sol de hoy existe ese museo todavía en Israel. Luego, el Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano data del siglo IX después de Cristo. El Pentateuco samaritano tiene una igualdad idéntica al texto masorético y el texto masorético concuerda con los textos del Qumran. La versión griega del Antiguo Testamento fue hecha por el Simanco en el año 193 al 211 después de Cristo. Está la versión siriaca, la Biblia Pechita. Esta Biblia fue hecha en el siglo I y siglo II después de Cristo. Está el Targum. El Targum es un paráfrasis en arameo. Es una porción del Antiguo Testamento, aunque la tradición interpretativa data de Esdras, en Nehemías 8, versículo 8. Los principales manuscritos datan del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, la versión griega hecha por Teodosión en el 180 al 192 después de Cristo, todas estas traducciones como la Vulgata Latina del siglo IV después de Cristo, todas estas versiones se tuvieron que hacer conforme al texto masorético, porque el texto masorético es el texto más antiguo que se conoce al sol de hoy. Ese es el texto más antiguo. El descubrimiento de los rollos del Qumran lo que confirmaron fue que el texto masorético había sido correctamente traducido por los masoretas. Y tanto el texto griego del Nuevo Testamento había sido traducido también correctamente. Por lo tanto, vemos que este tipo de traducciones, versiones, a lo largo de la historia, han dado la oportunidad para que esta palabra, esta Biblia, esté en más de 190 idiomas alrededor del mundo. Ya todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Todo el mundo tiene derecho a tener una Biblia y a tener un Nuevo Testamento. Esta palabra ha sobrevivido persecuciones, ha sufrido vituperios. Muchas personas han muerto por esta palabra, porque esta palabra ha sido bien difícil poder mantenerla. ¿Por qué razón los textos del Qumran? Muchas personas preguntan por qué esa palabra, por qué esos manuscritos estaban guardados en Qumran. Les voy a decir por qué. Hubo un tiempo en la escritura que la Biblia data y le denomina los 400 años de silencio. Durante esos 400 años de silencio, del libro de Malaquías al libro de Mateo, en ese periodo histórico, la nación israelí desató unas guerras y desató unas luchas por su independencia de otras naciones, de los gobiernos de otras naciones. Y una de las luchas por la independencia fue la lucha de los macabeos contra los griegos. Estas luchas pues hicieron que un grupo de religiosos, un grupo de exégetas, un grupo de comentaristas exegéticos y explicativos de la palabra de Dios guardaran estos textos y guardaran esta escritura
en lugares recónditos donde no tuviera acceso a ellos ningún particular, ninguna persona que no fuera judía, que no fuera creyente de la palabra de Dios, que no fuera un hebreo totalmente, no podía tener acceso a los mismos. De ahí nació la comunidad aramea de los esenios. Estos esenios eran un grupo de fieles, un grupo de creyentes, un grupo de hombres dedicados a preservar, a cuidar y a guardar y a cultivar las escrituras y a guardarlas en lugares secretos donde nadie tuviera acceso a ellas. Ellos no promovían el evangelio, no promovían la escritura que fuera a otras naciones, porque había lo que se llamaba un judaísmo, que la salvación era para los judíos nada más. Eso era el concepto errado que tenía Pedro. Por eso la visión del velo, cuando bajaba del cielo, con animales, cuadrúpedos y con todo tipo de reptiles, lo que le dio a entender la palabra, lo que le dio a entender Dios a través de esa visión, era que el evangelio era tanto para los hebreos como para los gentiles. La secta de Qumran, la secta de los esenios, entendían que la palabra y el evangelio, las buenas nuevas de salvación, era únicamente para el judío, que nadie más tenía acceso a ese tipo de escritura o enseñanza o doctrina, no tenían acceso a ese tipo de palabras de parte de Dios, solamente para ellos nada más. Sin embargo, como había una persecución de parte del pueblo griego y de parte del pueblo egipcio y de otras naciones contra la escritura de Dios, ellos se tuvieron que ver obligados a guardarla. La guardaron tan bien que se tardó hasta el 1947 para poder encontrar esa escritura y poder dar con ella. Y luego de esos estudios que se hicieron, se confirmó que esa escritura era una escritura fiel y exacta a los escritos masoréticos. Hoy día contamos con esa escritura y esas escrituras son las escrituras que utilizan los traductores y utilizan las casas traductoras para traducir las versiones nuevas de la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios que tenemos hoy día está en español. Sin embargo, esta palabra del español nació automáticamente del latín. Y junto con esta palabra que se hizo en latín y luego pasó al castellano moderno, para el 1611 en los países anglosajones como Inglaterra, Irlanda, Islandia, esos países así que de habla inglesa, habla alemana, hablas nórdicas, se tradujo esa Biblia del 1611 que es la versión Rey Jaime, King James. Esa versión King James o la versión de Rey Jaime estuvo disponible en ese país hasta el sol de hoy. En Estados Unidos se utiliza esta versión porque es la versión predilecta. Es una Reina Valera pero en inglés. Es la misma traducción pero en inglés. Y esa versión Rey Jaime es la versión que más utilizan las iglesias evangélicas y protestantes en Estados Unidos. Hay versiones católicas, versiones presbiterianas, versiones reformadas. Hay tantas versiones de la escritura que podemos estar aquí muchas horas hablando de ellas. Pero quiero decirte que dentro de todo este panorama de versión, de traducción, de escritural, teológica, sabemos que hay una palabra que es única. La palabra de Dios es una sola. Lo que pasa es que se ha traducido a diferentes idiomas, que cada idioma necesita sus consonantes, sus vocales, necesitan sus raíces etimológicas, necesitan sus dialectos, necesitan todo tipo de transformación escritural y hermenéutica y necesita todo tipo de transformación para el lenguaje que se está escribiendo la Biblia en ese momento. Hay Biblias que se han escrito hasta en lenguajes africanos, lenguajes de Indonesia, y han tenido que traducir esas palabras que para usted en español significan una cosa, pero para esos indígenas y para esos aborígenes que están en esos países, tiene otro significado. Ejemplo de ello, en el año 1968, en Indonesia, en la isla de Nueva Guinea, esos indígenas hubo que traducirle la palabra, las asambleas de Dios pentecostal le tradujeron esa palabra a ellos, junto con una casa publicadora bautista, le tradujeron la palabra a ellos en su lenguaje autóctono indígena. Y muchas palabras se tuvieron que traducir de esa forma. Ejemplo de ello, el ejemplo del escritor cristiano Don Richardson, que él escribe el libro Señores de la Tierra. Él relata en este libro
que ellos estaban haciendo una misión misionera allá en Nueva Guinea y que en esa misión misionera ellos tuvieron que traducir esa Biblia y tuvieron que traducir las escrituras en su propio lenguaje. Y ellos utilizaron unas palabras diferentes a las que tú y yo usamos hoy día. Porque cada región geográfica, cada región topográfica, cada tribu, cada aldea, cada nación tiene su propio dialecto y su propio idioma. Y en ese idioma hay que predicarles a ellos. Por eso es que en los seminarios teológicos se enseña lo que se llama misionología transcultural, que es nada menos y nada más que el proceso y es el método que utiliza el misionero para poder llegar a otras naciones. Yo no puedo predicarle con el castellano latino de Puerto Rico, le puedo predicar a un indígena en otra nación, los pigmeos, la tribu Zulu, no puedo predicarles a ellos, a la isla de Java, no puedo irles a ellos con ese mismo tipo de versión porque no me van a entender, la palabra no va a llegar a ellos, ellos no van a ser receptivos a esta palabra. Yo tengo que regionalizarme, tengo que hacer mi lengua idéntica a la de ellos para yo poder entonces transmitir el mensaje correctamente en el idioma de cada uno de ellos. Por eso es importante que la palabra de Dios hay que conocer la trayectoria de las traducciones. ¿Por qué hay muchas traducciones? Por esta razón. Hay traducciones por la diversidad que hay de naciones y de lenguas en el mundo entero. Si todo el mundo hablara una sola lengua, no habría problemas en la traducción bíblica, porque entonces la traducción sería una sola palabra, sería una sola versión. Al haber tantas naciones y tantas lenguas y tantos regionalismos y tantas culturas, tiene que la Biblia diversificarse de esa forma para poder llegar al mundo entero. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la misionología transcultural, de poder llegar a multitudes de personas. Cada hombre y cada mujer que ha recibido esta palabra la ha recibido para bendición. Y déjeme decirles, no importa la versión, no importa la traducción, no importa el lenguaje en que esté, el mensaje cristocéntrico ha llegado a cada uno de ellos. El mensaje cristocéntrico es uno solo, que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y vuelve por segunda vez a esta tierra. Que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, tiene el Evangelio de justicia, la buena nueva salvación, para podernos salvar y podernos cambiar a nosotros de criaturas normales y criaturas carnales a seres espirituales y criaturas nuevas con un nuevo nacimiento. Somos regenerados a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios está para darnos a nosotros esa fortaleza espiritual, esta palabra que es la espada del Espíritu, esta palabra nos da a nosotros la fortaleza y nos enseña a nosotros tanto lo bueno como lo malo y nos enseña a nosotros la ley de Dios. Por eso es importante que esta palabra esté en nuestras vidas ahora y siempre. Atesoremos esta palabra, atesorémoslas y aprendamos esta palabra y estudiémoslas. Comamos este libro, comamos de él y alimentémonos de él, porque en él hay paz, hay vida, hay esperanza y esto es un pan y esto es un pan del cielo. Dios ha provisto este pan para que usted y yo nos alimentemos diariamente. Usted desayuna, almuerza y cena, coma también la palabra del Señor. Aliméntese de la palabra del Señor, aliméntese de esta escritura, porque aquí hay libertad, dice la palabra, que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La libertad está en la palabra, está en el Logos. Jesús mismo es el Logos, es la palabra. Por él fueron constituidas todas las cosas. Esa palabra, usted la tiene hoy, atesórala, consérvala, cuídala y añora que otros tengan esta palabra, que otros tengan la escritura del Señor. Porque la Biblia, déjeme decirle, ha sufrido muchos cambios alrededor de los milenios para poder llegar a usted y que yo y usted tengamos la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo estudio bíblico por este su canal de YouTube.